Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. Hola, ¿qué tal amigos de Componentes Literarios? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Yo soy Gaby Pérez y me da mucho gusto que nos acompañen en un episodio más de Componentes Literarios. El día de hoy nos acompaña la doctora y maestra en estudios latinoamericanos, quien también es traductora de francés al español, Margarita Aurora Vargas Canales, quien nos trae un temazo que seguramente les va a encantar. Se trata de la migración haitiana y el arte. Quédense con nosotros. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos y El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Margarita, me da mucho gusto que estés aquí en Componentes Literarios. Gracias por aceptar esta invitación y bueno, me encantaría que primeritito antes de entrar en materia con este gran tema que nos traes, pues que nos platiques cómo estás, cuéntanos. Pues estoy muy bien, muy contenta de estar aquí en su programa de Componentes Literarios. Les agradezco mucho la invitación. Y sí, este es un tema que pues nos toca directamente porque como habrán visto en las últimas semanas, pues hay un éxodo importante de haitianos en nuestro país, en México, la gran mayoría intentando cruzar hacia los Estados Unidos. Así es, Margarita. Y bueno, a mí me encanta ver cómo a través de las cuestiones sociales, los conflictos, las situaciones, podemos también ver atravesado el arte. Y bueno, antes de que empecemos a hablar de estas travesías y de estos devenires de estos conflictos también en el arte, me gustaría mucho que nos empezaras a platicar. ¿Cómo es que te llamó la atención esta situación de la migración haitiana? ¿En qué momento empezaste a investigar y estar a fondo con este tema? Sí, bueno, el recorrido es sugerente en algunos aspectos. Yo en realidad empecé a estudiar debido a mi interés por la traducción y por el idioma francés. Yo empecé a estudiar pues la historia, la literatura de Haití y de los departamentos de ultramar franceses, de Martinica, de Guadalupe, de la Guyana. Y a través de ese tema, pues fue que llegué a la migración haitiana en el 2016, porque hay una crisis migratoria de una gran cantidad de haitianos que atraviesan nuestro país hasta llegar a la ciudad de Tijuana. Y ahí se produce en ese verano pues una gran cantidad de haitianos que están intentando cruzar. Entonces, como investigadora de la UNAM, pues nos piden que tratemos de relacionar los temas que abordamos, las problemáticas que abordamos con la problemática nacional, ¿verdad? Porque hay una intención de financiar proyectos solamente que tengan que ver con la problemática nacional, ¿verdad? Entonces, justamente ahí, en ese cruce, es que yo me encuentro a los haitianos migrando en Tijuana. Entonces, yo pues había pensado más bien había estudiado la historia haitiana, la historia contemporánea del siglo XX, y entonces pensé que se podría explicar la migración haitiana a través de la historia, de su historia, digamos, contemporánea del siglo XX, ¿no? Y ahí es donde intento hacer ese puente entre historia y un fenómeno pues mucho más contemporáneo que tiene que ver con el éxodo, ¿no? Con la migración. Entonces, así es que me involucro en el tema de la migración. Es a través precisamente de la lengua,
y de la historia fundamentalmente. Muy bien, Margarita. Y bueno, platícanos de todas estas, de esta gran investigación, ¿cuáles son los textos que has realizado para exponer justamente estos temas? Sí, bueno, recientemente se publicó en julio del 2021 un libro que se llama Fronteras y Migración, los haitianos en Tijuana. Ese libro es producto de un trabajo de campo de carácter etnográfico en la ciudad de Tijuana con migrantes y residentes haitianos. Se trata de un libro colectivo que lo realizamos un grupo de investigación que tuve el privilegio de coordinar. Son 5 investigadores los que conformamos ese grupo de investigación y bueno, estuvimos en Tijuana entrevistando por una parte migrantes o más propiamente dicho desplazados forzados haitianos y también residentes porque ya hay una comunidad residente importante en la ciudad fronteriza de Tijuana. Desafortunadamente la pandemia pues cortó ese trabajo porque tenía la intención de hacer trabajo con migrantes haitianos, sobre todo desplazados forzados, en otra ciudad fronteriza mexicana en el sur, que es Tapachula precisamente. Sin embargo, este trabajo de campo de carácter etnográfico ya no lo pudimos hacer debido a la pandemia, estaba programado para el 2020 y no pudimos ir ya a Tapachula a realizar ese otro trabajo, que sería, que completaría un poco la idea de fronteras y migración, ¿verdad? La frontera norte y la frontera sur. Un ejemplo nada más, porque las fronteras son bastante complejas y ahora estamos viendo una variación, digamos. Esta migración, desplazados forzados haitianos, ya no están acudiendo exclusivamente a las ciudades fronterizas de Mexicali y Tijuana para tratar de pasar, sino están pasando por la frontera noreste de nuestro país, o sea, la frontera tamaulipeca, coahuilense y neolonesa, fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay como algunas variaciones también. Entonces, bueno, es un tema, como les decía, pues complejo en ese sentido. Así es, Margarita. La verdad es que aquí en Componentes Literarios siempre estamos abogando además porque entendamos circunstancias como más panorámicas y veamos algunos rasgos y conflictos que suceden alrededor de determinados temas. Entonces, creo que es muy, muy importante para justamente evocar estas circunstancias para los componentes literarios que nos están escuchando y me gustaría mucho que si nos pudieras platicar algunos de los rasgos característicos de conflictos más específicos de los que padecen, de los que no son a veces tan visibles para nosotros y que decimos, bueno, hay migración y a veces estamos conscientes de que existe esta situación, pero no somos tan allegados a ver qué otros conflictos emergen de estas circunstancias. Claro, sí, en realidad el tema de la migración, pues es un tema muy complejo. Digamos, es quizá el tema de los desplazamientos de población, es el tema más atrayente y más trágico que se ha presentado durante este siglo XXI. Hay un politólogo que se llama Enzo Traverso que señala que el siglo XX es el siglo de las violencias y el siglo XXI el siglo de las migraciones. Entonces, digamos, partimos de esa situación y por eso es que el tema de la migración es tan atrayente también para el arte, o sea, parte de una tragedia. El tener que salir del país de origen por causas forzadas, no voluntarias, que pueden ser económicas, puede ser también la reunificación familiar o la persecución política, supone una situación trágica para la persona que emigra, ¿verdad? Porque supone el abandono pues de su propio lugar de origen, de lo que él conoce y ellas conocen, ¿no? Entonces, digamos, en esta tesitura, la migración no es un tema nuevo, ¿verdad? Es un derecho humano. Migrar es un derecho humano, desplazarse es un derecho humano. Sin embargo, lo que caracteriza
estas migraciones en el siglo XXI es que son éxodos masivos y generalmente por condiciones no voluntarias, sino más bien forzadas. Y entonces estamos viendo un tipo de migración diferente. La gran mayoría de los haitianos no migran directamente de Haití, de su país de origen, sino que previamente han residido en otros países sudamericanos, en Chile, en Brasil, en Venezuela y en Ecuador incluso, y a partir de ahí es que empiezan a planear una migración hacia el norte por diferentes circunstancias. Esto ha cambiado un poco en los últimos años debido a la condición, a las condiciones políticas y económicas que se han deteriorado aún más en Haití. Entonces sí, ya hay también un éxodo masivo de los haitianos que buscan llegar no solamente a México, sino en general a América Latina. O sea, hay nuevas rutas migratorias por la República Dominicana que están intentando llegar hacia América Latina. Eso por un lado. Y por otro lado, digamos, hay una nueva forma, si quieren verlo así, de migrar. Muchos de estos haitianos están uniéndose a las caravanas migrantes, ¿sí? que si nuestro auditorio recordará, es un fenómeno migratorio relativamente nuevo. Comienza en 2018, la primera caravana migrante a finales de 2018 y estaba conformada fundamentalmente por centroamericanos, por hondureños, ¿verdad? Digamos, es una migración a pie. Y pues la gran mayoría de estos hondureños huían de su país por razones de seguridad, ¿sí? Porque las pandillas pues estaban asolando al propio Estado hondureño y ellos no tenían condiciones de seguridad para continuar en su país. Entonces, bueno, este es el fenómeno, digamos, la forma de migrar pues más reciente que hemos visto, ¿verdad? Y que también es un drama. Ustedes habrán visto las imágenes, las fotografías de diarios, todos estos puentes abarrotados de migrantes intentando cruzar, cierta brutalidad policíaca también en algunos momentos. Y bueno, lo que hemos visto a partir del 2018 hasta la fecha es una política de contención hacia las caravanas migrantes. La primera llegó hasta la ciudad de Tijuana, llegó un número considerable de integrantes de esa caravana, pero las sucesivas caravanas no han tenido el mismo éxito en ese sentido de haber logrado cruzar todo el país, no han tenido ese éxito, más bien han sido pues rechazados la mayoría de sus integrantes y algunos han sido deportados a sus países de origen. Qué fuerte todo esto que nos estás diciendo y justo son estas complejidades y lo que implica, ¿no? También estos estudios que desarrollan circunstancias que a veces no vemos más allá, ¿no? Nada más vemos a lo mejor que está ese estado de migración, pero no sabemos más allá qué es lo que ocurre detrás. Y muchas gracias por aclararnos estos puntos, Margarita. A mí me gustaría también que nos platicaras, por ejemplo, hay otra situación que yo sugiero que me parece importante para empezar a arrancar con el arte, como es la lengua, ¿no? Cuando son forzados a irse a otros lados y que aparte pues hablan francés o tienen otro idioma y que son forzados a irse, también es un choque cultural para ellos. Si bien el lenguaje permea al ser humano, también nos arraiga o nos identifica dentro de determinados territorios. Entonces, esa circunstancia a mí me parece muy importante como demostrar y denotar también cómo esta ruptura que se tiene a partir de la migración haitiana y después ver cómo el lenguaje también que construye el arte en muchos sentidos, a partir ya sea de la poesía, de la narrativa,
cómo es que ellos se encuentran en Haití, los escritores haitianos, hablando de temas tan importantes como la migración. Claro, la pregunta es bien interesante, el comentario. Sí, definitivamente, pues una marca de identidad, de arraigo, pues es el lenguaje, es la lengua. Y bueno, los haitianos, habría que decir, en Haití hay 2 idiomas oficiales desde el 2004, el francés y el creol. La gran mayoría de los haitianos son creolófonos, su lengua materna es el creol y Ajá. es la lengua que utilizan mayormente para comunicarse entre ellos. Eso continúa también en una situación de migración. Aquí la variante o una de las variantes es que como estos migrantes desplazados forzados haitianos provienen muchos de ellos de los países latinoamericanos que mencioné, han aprendido ya también el español, el castellano y pueden expresarse fluidamente en castellano. Entonces, pues ahí también van adquiriendo elementos culturales importantes de los países donde tienen un arraigo. O sea, la migración no solamente son pérdidas culturales, también son adquisiciones y eso es lo importante. Es un proceso complejo en ese sentido, ¿verdad? De adquisiciones y pérdidas mutuas en una dinámica constante. Y aquí es muy interesante ver que Haití, el Caribe en general, el Caribe insular, es una zona históricamente de migraciones. ¿Sí? Entonces, como tal, pues han constituido esos migrantes, digamos, esos éxodos, han constituido poblaciones de haitianos en otros lugares del mundo, en Quebec, en Montreal, en la misma Francia, en los Estados Unidos, en Miami, en Nueva York. Y a esas comunidades de residentes de origen haitiano en esos países, ahora en México, en Tijuana concretamente, le llamamos diáspora. Hay una diáspora haitiana, ¿sí? Entonces, esa diáspora haitiana está en el pasado, estuvo conformada por intelectuales importantes que huían de la dictadura de François Duvalier en un primer momento y de Jean-Claude Duvalier en un segundo momento. Entonces, son figuras importantes. En esa diáspora hubo muchos escritores, pintores, dramaturgos. Y lo interesante en el caso de Haití es que, a diferencia de otros países, esa diáspora intelectual artística ha mantenido un contacto constante con la comunidad artística e intelectual haitiana. Entonces, hay un diálogo muy fluido, están en constante diálogo y ahora podemos hablar de una comunidad artística e intelectual haitiana allende las fronteras de Haití. No se circunscribe solamente a esa parte de la isla La Española, ¿no? La Hispaniola, sino que está presente en todos los lugares anteriormente mencionados, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy importante, la diáspora haitiana. Y hoy por hoy es una de las principales fuentes de riqueza cultural y de subsistencia para el propio Haití, ¿verdad? Tan importante en el sentido cultural como son las remesas en el sentido económico. Así es, mira, era a lo que me refería con esta circunstancia de que hay diferentes variantes a través de un acontecimiento como es la migración. Y bueno, ahora sí platícanos, Margarita, por favor, de los textos que podríamos encontrar que hablen justamente de la migración haitiana y pues ver ya esta fusión también con el arte de de un hecho y acontecimiento que se está dando en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real y que se pasa a veces a la ficción o puede ser también, incluso hay textos que pueden ser periodísticos. Entonces, me gustaría mucho que nos platicaras de qué van esos textos, qué es lo que tú has encontrado a través de estas investigaciones. Sí, primero habría que decir que la literatura haitiana
es una literatura muy rica, muy potente por sus recursos, por la calidad de sus escritores. O sea, es realmente una literatura que quizá no se le ha dado la importancia que merece y que tiene. El problema para nosotros hispanoparlantes en algún sentido es esa literatura está producida, está escrita en creol y está escrita también en francés. Hay autores, escritores haitianos, la gran mayoría actualmente pues escriben tanto en francés como en creol. Algunos más en francés, la gran mayoría, y otros un poquito más en creol, los menos. Entonces, pues nos enfrentamos al problema del idioma, ¿verdad? De los idiomas. Muchas veces, si no podemos leer en los idiomas originales, pues tenemos que recurrir a las traducciones al castellano. Y la literatura haitiana no es una literatura tan traducida en términos generales al castellano, más que algunos autores que pues ya son muy conocidos a nivel mundial. Entonces, digamos, en el tema de la migración, pues han escrito desde una época que no podría precisar porque es un país que ha tenido muchas oleadas migratorias, pero ubicamos en el siglo XX por lo menos algunos textos importantes en los años 60 en el contexto de la dictadura de los Duvalier, ¿verdad? Entonces ahí pues hay una narrativa, sobre todo novela, muy importante. Hay autoras que ellas mismas y escritores que ellos mismos son migrantes o han sido migrantes en algún momento. Por ejemplo, está Eduvige Dantica, una escritora viva haitiana que ya no escribe en francés ni en creol, escribe en inglés porque es producto de estos llamados boat people, ¿verdad? De este éxodo que fue por mar, que salió de Haití hacia Miami. Entonces, Eduvige Dantica es una escritora que habría que recuperar en este tema también migratorio. Por ejemplo, está Dany Laferrière, que es miembro ya de la Academia Francesa, residente ahora en Montreal o en Quebec, no sé cuál de las dos ciudades, pero en Canadá. Y él también producto él sale de Haití debido a la amenaza que se cernía sobre él y otros amigos periodistas durante la dictadura de Jean-Claude Duvalier. Entonces, él también tiene una experiencia como desplazado forzado, como migrante, ¿sí? Está también un poeta que es un poeta realmente que a mí me gusta mucho en lo particular, Rodney Saint-Éloi, vivo también. Él fundó un editorial en Montreal que se llama Mémoire d'un crié y bueno, es un poeta que también va capturando estos movimientos, ¿verdad? Va hablando, es un poeta exquisito realmente, está en otro contexto quizá un poco más académico, Georges Anglade, que es un geógrafo ahí interesante. Y bueno, digamos, en términos de literatura, ¿verdad? Ahora, en términos de pintura, el tema ha sido como un foco de atracción para los pintores. Está un pintor, un cuadro en específico que analiza de una manera brillante, un investigador haitiano de origen, residente en Francia, que se llama Carlo Celius. El pintor se llama Balsan II o Balsan II y tiene un cuadro de 1979 que se llama Boat People, precisamente. Ahí tienen todo el tema de estos barcos, de estas embarcaciones frágiles que construían los mismos haitianos para poder ir a Miami, ¿no? Y bueno, en estas condiciones de vulnerabilidad, pues muchos murieron en el camino porque no pudieron esas embarcaciones, esas balsas frágiles, pues resistir la travesía. Es ese tema de las embarcaciones y de los trayectos migratorios está muy presente en la pintura haitiana contemporánea, por ejemplo. Y actualmente
la fotografía, el fotoreportaje es no solamente un documento que está testimoniando los acontecimientos, sino que también se ha convertido en una expresión artística al capturar pues estas situaciones de la migración. Los rostros, yo recuerdo una exposición, Los rostros de la migración, y era una exposición fotográfica. También el cine, el documental concretamente, ha proliferado en los últimos tiempos particularmente sobre la migración haitiana y otras migraciones también. Recordemos que, bueno, nosotros hablamos del ámbito latinoamericano, de Haití, pero la migración también es un fenómeno muy presente en el mar Mediterráneo. También con unas tragedias indescriptibles, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos pues toda una gama de expresiones artísticas que se han acercado a esta tragedia que es la migración y que constituye un suceso, un hecho muy atrayente para muchos artistas e intelectuales, porque representa pues un drama humano con toda su complejidad y toda su riqueza también. Qué hermoso todo esto que nos platicas y qué bueno también verlo reflejado a través del arte y que no se olvide esta parte, por ejemplo, del cine, que en suma también a partir de documentales podemos ver, informarnos y saber más allá de los temas, y la fotografía, ¿no? Que creo que ahora ha sido de las que han estado más en boga para que el mundo conozca a través del periodismo diferentes rostros, ¿no? Desde los niños, las mamás embarazadas, o sea, son unas imágenes tan tremendas que nos hacen reconocer todo este conflicto que existen. Creo que también ayuda a sentir empatía por estas circunstancias. Y hay otra situación que a mí me surge, ya que sé que pues estás también en el ámbito de la traducción, me surgió ahora que estabas hablando justo de estas barreras que existen a través de la traducción, porque no son textos o no son escritores que sean tan visibles, o sea, también parten de la cierta periferia o de la marginalidad. Y me surge la idea y la duda, ¿por qué será que los traductores o que no existan tantos traductores que vayan a ver qué es lo que se está escribiendo para que se reconozca más y veamos a través de los ojos de los mismos migrantes, de los intelectuales, de los artistas que también están llevando este proceso migratorio, muchas veces forzado, como ya nos lo mencionaste? ¿Por qué? ¿Cuál será el desbalance o la complejidad que existe más profundamente para que no se estén traduciendo tanto? Y bueno, hay digamos, países y centros que han prestado particular atención a la literatura haitiana, ¿verdad? Por ejemplo, uno de estos centros, pues es sin duda Casa de las Américas en Cuba, que han traducido incluso del creol, que es una lengua, pues que en el ámbito latinoamericano se hablaba hasta hace poco, o los latinoamericanos eran pocos los que hablaban y entendían creol, ¿verdad? Ahora con la presencia de los haitianos, pues yo espero que sean más, pero en general pues fueron los cubanos a través de la Casa de las Américas y de un premio literario que se llama así, Casa de las Américas, quienes tenían la categoría de premio de literatura en francés o creol, y podía ser poesía o narrativa, incluso teatro. Entonces, el premio era, entre otros, pues publicar esa obra en castellano. Entonces se constituye, ese premio es todos los años, se constituye ya como en una colección de todos los, por Casa de las Américas, pues han atravesado la gran mayoría de los escritores haitianos reconocidos. Ajá. Está René Depestre, están pues varios, está Jacques-Stéphane Alexis. Entonces ahí hay un nicho importante. También en Colombia
han traducido, ¿no? Y también un poco en Venezuela, a través de una colección que se llamaba Ayacucho. Pero bueno, esos esfuerzos, Cuba continúa, Venezuela yo no he visto ya más continuidad. Y respondiendo un poco a tu pregunta, creo que la literatura haitiana tiene un grado de complejidad, no solamente por el idioma, sino por, digamos, traduce también una cultura, que es la religiosidad, mayormente el vudú, y una visión de vida, ¿verdad? Que si no pertenecemos a ese ámbito cultural, de pronto el grado de dificultad es alto. Y el creol, por ejemplo, para traducirlo, es un idioma sumamente musical, que el español pues no tiene ese mismo ritmo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo traducir esa musicalidad? Es complejo, ¿verdad? Hay un autor que es poeta también, poco traducido al español, que se llama Franck Etienne. Y Franck Etienne es terriblemente complejo para traducir, porque a veces mezcla o tiene párrafos en francés, otros en creol, ¿no? Entonces el traductor pues tiene que dominar esos dos idiomas, ambos, y además tiene que conocer muy bien el ritmo tanto del francés como del creol y del español, porque él además es un poeta que hace muchos experimentos lingüísticos con el idioma, muchos juegos de palabras, que eso para el traductor pues es todo un reto, ¿verdad? Pero yo he visto recientemente, y aquí saludo a mis amigos del Círculo de Traductores, que se está traduciendo más a los escritores haitianos. Está circulando por ahí una traducción de Maryse Condé, que se llama, bueno, es una autora. Ella no es haitiana, ella es guadalupense, pero hay como una mirada ya desde México de parte de los traductores, están recurriendo a esa literatura, ¿no? Y eso es muy, muy interesante. Maryse Condé fue Premio Nobel de Literatura Alternativo en 2018. Entonces yo creo que dada la calidad de la literatura haitiana, pues poco a poco iremos teniendo más traducciones también desde México y por la presencia misma de los haitianos, ¿no? Con esta migración que poco a poco es más grande y que muchos de ellos están residiendo ya en nuestro país. Pues es que meternos al terreno de la traducción es una cosa bastante compleja también porque, bueno, cada traductor tiene que además meterse culturalmente y sumergirse en todo lo que acontece, el contexto del autor, el que va a traducir o autora. Y me parece muy importante y pertinente todo esto que nos acabas de mencionar, Margarita, y más porque a veces justo no entendemos estas prácticas o por qué a veces nos llegan tardías ciertas traducciones o estudios. Y bueno, con esto me gustaría que nos platicaras dónde podríamos encontrar, por ejemplo, tus textos o textos que tengan en relación con este tema para que la gente que esté interesada en la migración haitiana y en el arte también puedan ir o encontrar estos textos, buscarlos a lo mejor a través de una editorial o a través de una página de internet. Tú cuéntanos. Sí, bueno, yo trabajo para la UNAM, para la Universidad Nacional Autónoma de México, entonces mis libros están publicados por la UNAM, pero la UNAM tiene un sitio que es www.openaccess.unam, donde pueden descargar los libros de forma gratuita. Ahí se encuentra este que cité sobre fronteras y migración y se va a encontrar otro que va a salir donde viene el análisis de la pintura Boat People, que se llama Haití en la hora crucial. Eso por un lado, ahí estarán disponibles estos libros y otros textos más pequeños que tengo, ¿verdad? Y pues respecto a la literatura haitiana,
Ustedes podrán encontrar no traducciones mías, porque hasta el momento no he traducido literatura haitiana, pero sí se pueden encontrar esos textos, digamos, en editoriales. Hay algunos traducidos en editoriales españolas también, y esperemos que próximamente también en editoriales mexicanas. Sí hay pensadores más conocidos que sí tienen traducciones al español. Por ejemplo, está Jean Prismard, que bueno, es un autor de 1927, con una obra que se llama Así habló el tío, Ainsi parla l'oncle. Ese está traducido por el Fondo de Cultura Económica, está también traducido la Aîné Courbon sobre el vudú, con un texto que se llama El bárbaro imaginario en español. Y bueno, poco a poco se van a encontrar. Ahora tenemos la ventaja de las tecnologías y la información que circula. Hay varias bibliotecas también digitales, ¿verdad? Pero ahí sí lo importante es, pues para los que no pueden acceder al francés o al creol, que encuentren traducciones, ¿sí? Traducciones. Los libros cubanos son un poco más difíciles de encontrar, pero ahí en esta colección Premio Casa de las Américas, pues se van a encontrar a gran parte de estos escritores. Y bueno, el inglés es una lengua mucho más accesible a los mexicanos. Está Eduvige Dantica, que escribe en inglés. Perfecto, pues muchas gracias, Margarita. Qué buenas recomendaciones nos acabas de dar, y qué bueno que los escuchas de Componentes Literarios pueden también ir anotando, ir viendo ahora que también se acercan otras ferias de libros, que ya estamos a partir de esta nueva normalidad, pues reactivando algunas festividades, algunas celebraciones, y por supuesto eventos como son las ferias de libros. Y pues me da mucho gusto que hayas estado aquí con nosotros. Este tema me pareció riquísimo. Yo creo que necesitaríamos muchas horas, Margarita, para exprimirlo totalmente, pero bueno, me encantó esta probadísima que nos diste, y me imagino que los Componentes Literarios también van a estar muy contentos de que te hayamos tenido aquí. Gracias de verdad por acompañarnos hoy. Al contrario, ha sido un placer platicar con ustedes en este día. Les mando un gran abrazo y la invitación para interesarse, pues no solamente en el tema, sino en la literatura haitiana y en Haití como país, que me parece que tiene mucho que ofrecer a pesar de la imagen tan negativa que algunos medios de comunicación transmiten. Recordemos solamente que es el primer territorio libre de esclavitud en las Américas. Entonces, eso es es un hito en la historia, ¿verdad? Y nos sigue demostrando con su persistencia, con su lucha cotidiana, pues que tiene todas las posibilidades para, como ellos dicen, cambiar, ¿verdad? Ponerse de pie nuevamente. Muy bien, pues muchas gracias, Margarita. Y sí, está muy bien dicho esto que nos comentas acerca de que hay que tener más atención, poner más atención acerca de Haití y ver todas las cuestiones y todas las vertientes que surgen a partir de esto. Y bueno, amigos de Componentes Literarios, yo nada más les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos como Componentes Literarios, justo así, en Instagram, TikTok, Facebook, y bueno, cada domingo podemos escucharnos a través de Spotify y YouTube, Google Podcast y Anchor. Así que no se pierdan todos los episodios y pásenla bonito. Yo soy Gaby Pérez y esto fue Componentes Literarios.